Muchas gracias, Moisés. Y buenas noches de vuelta. Muchas gracias a todos para estar con nosotros y que se sientan bienvenidos en mi casa, acá en mi biblioteca. Y realmente es un gusto estar con ustedes, amigos chilenos, y hablar de un viejo conocido, el ácido tranexámico. Eh, Imagínense que cuando estaba estudiando en Lyon, como lo decía Moisés, en los años 70 del siglo pasado, ya estaban hablando del tranexámico, pero el que hablaba del medicamento no era el profesor de dermatología en esta época, sino los de especialidades quirúrgicas, porque el producto existía, fue descubierto en 1962, pero utilizado desde el principio, durante muchos años y hasta ahora, con mucho éxito en las indicaciones de hemorragias y de pérdida de sangre. Y bueno, vino un momento, hasta ahora existía en forma y sigue en forma oral, que suele ser un comprimido, y también en inyecciones intravenosas. A nivel químico, es una molécula simple, es un derivado sintético del aminoácido lisina y, de hecho, es una molécula muy pequeña, de tamaño pequeño, y insisto en eso para decir que por este motivo está penetrando muy bien a través de la barrera cutánea. Y bueno, eso fue un principio y a partir del 1979, un dermatólogo mexicano, el doctor González, se interesó al tranexámico en el prurigo actínico y reportó, publicó sus resultados en la revista del CIDAD y reportó muy buenos resultados en esta indicación y por supuesto lo usaba en comprimido por vía oral porque no había producto tópico en este momento. Y pasó el tiempo, pasaron 20 años más y un científico japonés, Maeda, estudió el tranexámico in vitro y demostró que era capaz de bloquear la melanogénesis. Eso fue un gran paso, porque fue el primero en publicarlo y a partir de este momento, de nuevo un silencio durante 10 años y poco a poco, a partir del 2008, se publicaron reportes de uso de ácido tranexámico en melasma. Al principio solamente en melasma. Y ahora mismo estamos mucho tiempo más adelante y no pasa una semana sin que tengamos una publicación nueva de ácido tranexámico en dermatología, no solo en melasma, poco a poco en otras indicaciones que mencionaremos. No, eso es un resumen pero que no está actualizado y no puede serlo de publicaciones sobre el uso del tranexámico en melasma en forma oral. Y digo, no puede ser actualizado, no es que no tenga el coraje o el tiempo de hacerlo, pero como decía, hay realmente publicaciones constantes, permanentes sobre el tema. Bueno, hay algo muy importante cuando uno usa la forma oral, cuando usa el comprimido, es que siempre todas las publicaciones mencionan que el producto se usa con la misma dosis de 500 miligramos por día, 250 a la mañana, 250 a la noche y durante 3 meses. Eso es un hecho constante. Nadie fue a inventar cualquier otro tipo de posología. Y los resultados se notan
Hay otro hecho muy interesante, es que las publicaciones se hacen casi todas en Asia. Tenemos mucha experiencia, muchos reportes en piel asiática, en piel latinoamericana y menos todavía en piel europea, pero en Europa, para que ustedes sepan, el melasma no es tan común como lo tenemos en Latinoamérica. Y ven acá en una paciente de Nepal, acá tenemos una paciente india con las mismas dosis, los mismos resultados a los 3 meses. Tenemos una paciente coreana acá, una pakistaní. Bueno, estamos dando la vuelta a Asia y en todos los casos, en tipos de piel diferentes también, tenemos el mismo resultado satisfactorio con el uso del tranexámico a 500 miligramos por día. Pero, hay un pero. Es que el tranexámico tiene efectos secundarios sistémicos. Y no hay que dramatizar, no es algo común, gracias a Dios, no es algo frecuente, pero como pueden ver, como pueden observar acá, se tratan de efectos secundarios muy severos y incluso que pueden poner en peligro la vida del paciente. Embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, infartos de miocardio o cerebrovascular, trombosis uterina, necrosis renal, ataques, realmente son cuadros severos, importantes, y poco a poco el dermatólogo que usaba el tranexámico, los pioneros en eso, se pusieron a pensar que una de estas, tomando en cuenta la gravedad de estos efectos secundarios, quizá era mejor y más prudente utilizarlo en formas tópicas. Y acá también tenemos muchas publicaciones que tendríamos que actualizar semanalmente o casi. Y en estas publicaciones hay una diferencia con el uso oral del tranexámico. Es que no existe consenso sobre la concentración del ácido en la crema. Y las concentraciones usadas varían entre el 2 y el 5% en forma tópica. Siempre 2 veces al día y siempre con la duración de tratamiento de 3 meses. Y eso es un hecho establecido. Por supuesto, no hay que esperar el día 90 para ver el resultado. El resultado aparece antes, al primer mes, suele aparecer un resultado y se va mejorando a lo largo del tiempo y el resultado óptimo, digamos, se consigue a los 3 meses. Acá en paciente coreana con el tranexámico al 2% en crema. Acá en una piel de paciente de Brasil, la doctora Steiner es de Brasil y fue la primera en publicar sobre el tranexámico tópico. Y usó una concentración del 3%, como tenemos en el Tranasix, entre paréntesis, 2 veces al día, los 3 meses, y tuvo buenos resultados, mejores que esta paciente, pero la puse a propósito, esta paciente, porque estamos viendo, me parece que realmente es la demostración de lo que vamos a hablar, que el melasma no es una simple hiperpigmentación como lo decíamos durante años y años, pero también tiene un componente vascular muy importante. Y acá se nota que el componente vascular existe. Bueno, acá siempre al 3% en paciente iraní, con un resultado esta vez excelente a los 3 meses. Y aquí un reporte interesante en la parte izquierda
del rostro se hicieron sesiones de luz pulsada, una por semana, una mensual durante 3 meses, y en la parte derecha el mismo protocolo de luz pulsada más ácido tranexámico al 2% 2 veces al día. Y reportan y se nota acá que el resultado es mucho mejor con la combinación. Así, si ustedes suelen hacer tratamientos con luz pulsada, con láser también vamos a ver, del melasma, ayuda mucho a adjuntar a su protocolo, a ese tratamiento, el uso diario de ácido tranexámico tópico. Bueno, el melasma es una causa común de hiperpigmentación facial, se encuentra en el cuerpo y afecta a muchos pacientes, a millones de individuos en el mundo. Hay factores agravantes que son la exposición al sol, primero, lo más importante, pero también la toma de anticonceptivos orales, el embarazo también. El melasma suele aparecer o agravarse durante el embarazo. Estos son los factores que van a empeorar el cuadro. Y el tratamiento hasta ahora era bastante simple, clásico, con despigmentantes tópicos, en particular con hidroquinona, con peelings químicos, con láser o con dispositivos de energía como la luz pulsada. Bueno, hay que aclarar algo también. Estaba diciendo anteriormente que en Europa no tenemos tanto melasma como sabemos tener en Latinoamérica. Y se demostró que los fototipos más propensos a melasma eran el 3 y el 4. Y los extremos, el 1 y el 2, o el 5 y el 6, no son tan propensos como el 3 y el 4. Entonces, por este motivo, en Latinoamérica, pero también en países árabes, hay una incidencia de melasma muy importante. Bueno, las causas principales son factores genéticos. Hay familias con melasma. La abuela tiene melasma, la madre también, la hija va a tener. Y esos son casos que estamos observando todos los días. La exposición al sol, que no es la causa, pero más bien un factor agravante. Y el papel de las hormonas femeninas, que también es importante a este nivel. Pero me acuerdo siempre en el momento de mis estudios que estaban hablando de una hiperpigmentación, obviamente, porque hay de melanina por el melanocito, hay depósito de melanina en la dermis, en la epidermis, hay una mancha, es una hiperpigmentación. Pero hay otros responsables que el melanocito, no es el único. Y poco a poco se está considerando que el conjunto de las células de la piel, de la dermis y de la epidermis, tiene su papel, tiene una parte de responsabilidad, es cómplice del hecho en este caso, porque está estimulando de alguna forma el melanocito a producir melanina. Es el caso del mastocito. Cuando el mastocito libera histamina, hay estimulación de la melanogénesis. Y por casualidad, existe un aumento importante del número de mastocitos y de su secreción de histamina en lesiones de melasma. Hay también, y eso es el tema del componente vascular, un papel potencial de la vasculatura dérmica que se encuentra alterada. Hay aumento del número, del tamaño, de la densidad de vasos sanguíneos en lesiones de melasma y también, pero eso es la causa y no la consecuencia, un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular que va a ocasionar estos daños
a nivel vascular. Y eso, acá tenemos un poco el resumen. El melanocito, de donde sale el escándalo, porque él va a producir una cantidad demasiado elevada de melanina, pero tiene la influencia del queratinocito, que es la célula más superficial de la piel, y por eso tiene que aguantar el efecto de la radiación solar, del UVA, del UVB. También la luz visible tiene un papel muy importante, estimula el queratinocito a producir varios factores, entre ellos la endotelina 1, que va a estimular la producción de melanina. Igual con las células endoteliales, aumento de producción de endotelina 1, estimulación del melanocito. Igual con el fibroblasto, que lo hace a través del factor de células madres, el SSF, y repetimos, el mastocito, liberando más histamina, va a aumentar también la estimulación que causa sobre el melanocito. Entonces tenemos realmente una patogénesis que es multifactorial y el melanocito está sometido a la influencia de varias células de la piel. ¿Qué está haciendo el tranexámico? Es capaz de regular a la baja la actividad de los mastocitos y por ende la liberación de histamina, pero también es capaz de inhibir en forma directa la melanogénesis por supresión de la expresión de prohormona convertasa PC2 y de la famosa hormona estimuladora de los melanocitos alfa. Y si estamos inhibiendo estas producciones, en este caso, vamos a inhibir casi completamente la melanogénesis. Acá tenemos el mecanismo de acción del tranexámico directamente sobre el melanocito. Perdón. Y ven que el mecanismo es el mismo que el que actúa en las propiedades antihemorrágicas del tranexámico, o sea, inhibición de la transformación del activador de plasminógeno a plasmina. Eso permite limitar el derrame de sangre, pero también permite parar esta cadena de reacciones donde finalmente los melanocitos se encuentran estimulados por la hormona estimuladora del melanocito alfa, por el factor de crecimiento del fibroblasto y por la producción de ácido araquidónico. Eso es la forma de actuar directa sobre el melanocito. Y no nos olvidemos cómo actúa el tranexámico sobre la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Está limitándolo, inhibiéndolo y, por ende, inhibiendo la angiogénesis y las alteraciones vasculares. Eso estamos diciendo acá. Y aquí tenemos el mecanismo completo, directo sobre el melanocito, pero también a través del queratinocito, de las células endoteliales, limitando la producción de endotelina 1, que va a estimular el melanocito, y también a nivel del fibroblasto, regula la producción del factor de células madres y el mastocito regula la producción de histamina. Entonces tenemos una regulación más normal, digamos, de todos esos factores. El melanocito tiene mucho menos estimulación de las otras células. Además, está inhibido directamente en la melanogénesis por el tranexámico y así tenemos un mecanismo de acción completo y realmente que no se olvida ninguna célula, ningún factor implicado en la patogénesis del melasma. Y por este motivo, el tranexámico anda también en el tratamiento del melasma.
Bueno, hablamos de los efectos secundarios sistémicos, hablemos también de la toxicidad, porque estamos suponiendo una penetración del tranexámico en el organismo y ustedes pueden observar acá que tenemos un perfil toxicológico excelente. No hay toxicidad aguda, bueno, siempre hay, incluso con el agua, con cualquier cosa, pero a un nivel muy alto. La toxicidad con dosis repetidas también es más que satisfactoria. Y miren eso, muy importante, el tranexámico no es teratogénico. Cuando el ginecólogo tiene que enfrentar una hemorragia durante el embarazo, durante el parto, usa tranexámico porque no está teratogénico. Y el dermatólogo, si tiene que enfrentar melasma durante el embarazo, también puede recetarlo. No va a poder recetar hidroquinona, pero tranexámico sí va a poder. Y es una buena alternativa por lo menos durante esta época. No hay toxicidad genética y tampoco carcinogenicidad. Bueno, ahora voy a hablar de temas un poco paralelos, digamos, tratamientos paralelos y protocolos que ustedes pueden hacer en el consultorio. Acá tenemos un reporte muy interesante de tranexámico con microagujas, el tranexámico al 0,5% en solución, una vez por semana con microagujas, 12 semanas y observen el resultado, muy bueno el resultado. Es una forma muy interesante de usar el tranexámico en protocolos de consultorio. Aquí tenemos un estudio un poco parecido con tranexámico al 10%, más concentrado, también con microaguja, y el investigador hizo un grupo con microaguja solo, donde no hay mucho resultado, y otro con el tranexámico y microaguja. Miren el resultado y la reducción promedio del MASI fue del 62% en el grupo con tranexámico. Tenemos acá dos pacientes más de este estudio y noten que se trata de la misma paciente, un lado con la combinación, el otro lado solamente con las microagujas. Intradérmico también es una buena oportunidad con buen resultado. Acá se hizo un estudio comparativo del tranexámico oral a 500 miligramos por día versus el tranexámico al 0,4 intradérmico una vez al mes, que no es nada pesado ni para el médico ni para el paciente, 3 meses, y miren que el resultado es muy similar. Tenemos reducciones del MASI muy similares y sin tener el riesgo de efectos secundarios sistémicos. Estas son pacientes que fueron parte de este estudio con excelentes resultados, incluso en casos así severos de melasma. Y acá se nota después de borrar, de atenuar la hiperpigmentación, que quedaba el componente vascular. Acá también se demuestra muy bien. Hubo también intentos de comparar el tranexámico a 2% intradérmico, 3 veces por mes, 3 meses, versus la hidroquinona tópica al 2%, y quien ganó a nivel de eficacia, el tranexámico. Parece ser más eficiente al 2% en intradérmicas que la hidroquinona tópica al 2%. Aquí tenemos cómo comprobarlo con la hidroquinona, del otro lado del rostro con el tranexámico, hay una diferencia notable de eficacia. Aquí también.
Bueno, otro tema interesante también. Usaron el tranexámico intradérmico al 0,4 o al 1%, 2 veces al mes, 3 meses, versus hidroquinona al 4%, lo que me parece una barbaridad, 2 veces al día. Y más que todo en la India, donde hay sol, yo no lo haría, pero para la necesidad del estudio lo hicieron. ¿Y qué pasó? Los mejores resultados con el tranexámico al 1% intradérmico y con la hidroquinona al 4%. Son similares los dos. Tenemos pacientes aquí también para demostrarlo que hubo un efecto más o menos similar entre los dos. Bueno, otra comparación entre el tranexámico intradérmico al 10% más hidroquinona al 4 versus hidroquinona al 4 sola. Y miren lo que pasó. Hay una sinergia de acción entre el tranexámico y la hidroquinona y la eficacia es mucho mayor que la hidroquinona sola. Y en eso les recomendaría y me da muchos buenos resultados. No eliminar la hidroquinona, no es decir, bueno, tenemos el tranexámico, la hidroquinona, hace 50 años que arrestamos eso, la tiramos, no. Lo que hay que hacer, y eso da resultados fabulosos, el uso de tranexámico al 3% 2 veces al día y a la noche agregamos hidroquinona al 4%. Y realmente el resultado es mucho más potente. Aquí tenemos ejemplos de esta combinación, cómo actúa más que la hidroquinona sola. Bueno, otro comparativo con tranexámico al 5% una vez al día, tópico, e hidroquinona al 3% una vez al día. Y ven que el resultado es el mismo a nivel eficacia, pero a nivel efectos secundarios no hay irritación con el tranexámico, pero el 20% de los pacientes sufrieron irritación con la hidroquinona. Eso no es de sorprender con la hidroquinona, sabemos que puede pasar, pero el tranexámico, sinceramente, nunca escuché reportar efecto secundario con tranexámico tópico. Hay una tolerancia muy, muy buena, excelente. Aquí tenemos los resultados. Bueno, ahora tranexámico oral más tranexámico al 3% tópico versus tranexámico oral y acelaico al 20%. O sea, comparar el tranexámico al 3% con el acelaico al 20%. Y lo más eficiente es el tranexámico. Tiene más eficacia sobre el melasma que el ácido acelaico al 20%. Eso también es una excelente combinación. Yo amo a la niacinamida. Realmente es un principio activo excelente que tiene muchas propiedades positivas para la piel, no solo a nivel pigmentación, pero también a nivel de la barrera cutánea. Es muy importante a veces. Y la combinación se mostró que la combinación de niacinamida al 2% y tranexámico al 2% daba excelentes resultados también. Y me parece una excelente combinación porque ambos tienen un modo un mecanismo de acción diferente. Bueno, eso les adelantaba el tema de asociar el uso del tranexámico por el paciente en su casa diariamente, 2 veces por día, con los protocolos que hacen ustedes en el consultorio, como con el Q-Switch.
En este caso, miren el resultado con el Q-switch y de agregar paralelamente el tranexámico al 3% en uso domiciliario, hay un resultado mucho mejor. Y así, no se trata acá tampoco de decir, bueno, mi láser no da tanto resultado, no lo uso más, todo al contrario, es de ayudar a mejorar el resultado que ustedes consiguen con su láser con el uso domiciliario de ácido tranexámico. Hay realmente una sinergia entre ambos. Acá estamos viendo que la combinación da mejores resultados que el láser solo, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, esto es espectacular, pero cuidado. Usaron tranexámico oral a 500 miligramos por día y tranexámico al 10% 2 veces por semana en tópico durante 3 semanas y consiguieron este resultado espectacular sobre hiperpigmentación postinflamatoria. Pero es un solo caso, no se trata de un estudio, es un solo caso y además no hay repetición de publicaciones así en la literatura. Es la única que conozca en el mundo, entonces yo no recomendaría esta indicación en forma cierta, como tampoco recomendaría, porque tuve experiencias negativas en eso, decir que estamos recetando el tranexámico como alternativa a la hidroquinona o al acelaico o a la arbutina, lo que quieran, en hiperpigmentaciones normales, digamos, que no sean melasma, como un lentigo, como una hiperpigmentación postinflamatoria, como en pecas o algo así. Porque en este caso, el tranexámico no es superior a los otros desfigurantes, solamente en melasma. En melasma sí, lo garantizo, pero en otras hiperpigmentaciones no tiene nada espectacular a nivel de su eficacia. Bueno, la doctora está mareada porque hablé demasiado y un poco todo a granel, así de tirar a estudios, de tirar protocolos distintos y incluso si está convencida que el tranexámico puede ayudar, la pregunta, ¿qué voy a recetar después de eso? ¿Qué protocolo y qué concentración, etcétera, para conseguir un buen resultado? Y yo también, cuando estudié el tema, me encontré muy mareado con datos que no coinciden, con realmente un sinfín de protocolos distintos y decidí en 2019 hacer una revista de la literatura en este momento. Habría que revisarla porque hay mucho más ahora y comparar cuál era de esos 3 protocolos el uso del tranexámicos en intradérmicas, el uso oral o tópico, cuál era la mejor forma, el mejor protocolo y el más seguro para el paciente. Encontré casi 500 pacientes en estudios con intradérmicas, 1100 con uso de tranexámico oral y 311 con tópico. Y acá está el resultado. Miren, el ganador y de lejos, las inyecciones intradérmicas al 0,4%, una vez por mes. Un protocolo muy simple, finalmente, que no es complicado para nada, no tiene riesgo a nada, no es una obligación de volver a cada rato para el paciente, es algo muy simple y reducción del MASI del 65% casi. Y segundo vino el ácido tranexámico al 3% tópico, 2 veces al día, un poco después de este, bastante lejos. Hay que
mencionar que no vale las intradérmicas. Y tercero, el tranexámico al 2%, muy lejos también, y eso, bueno, eso se explica si pongo 2%, es menos potente que 3, bueno, lo conocemos con otros despigmentantes, no hay misterio, pero acá sí hay misterio. Al 5% tiene menor eficacia que al 3 o al 2. Y eso no tengo explicación, creo que nadie tiene en forma cierta, pero me parece que en este caso de poner demasiado tranexámico estamos ocupando los receptores, sobreocupando, saturándolos y tiene menos eficacia. Y el último en la clasificación, el tranexámico oral a 500 miligramos por día. Y con eso aclaramos un poco el tema para ver a nivel de eficacia cuál protocolo va a ser preferible para los pacientes. Al lado de la eficacia también siempre tenemos que ver el tema de la seguridad para el paciente, de los efectos secundarios, con inyecciones intradérmicas. Casi no hay efecto secundario, es muy seguro. Puede haber a veces un leve dolor al nivel del sitio de inyección o a veces también prurito, pero nunca hubo que descontinuar el tratamiento. Realmente fueron hechos muy leves. Con el tópico también. No hubo reportes solamente en un estudio, en este, me pareció medio raro eso. Al 5%, bueno, eso puede explicar, pero hay otros al 5% sin que haya efectos secundarios. Me parece más el excipiente o la base de la crema, porque fue una preparación que hicieron en una farmacia, quién sabe el excipiente lo que era, y eso me sorprende mucho porque en ningún otro estudio escuché mencionar problemas de tolerancia a cualquier problema con el tranexámico tópico. Y bueno, con el oral hay efectos secundarios de molestia gastrointestinal o a nivel del estómago también, y más que todo un evento adverso muy grave, en este caso una trombosis venosa profunda que por supuesto obligó a interrumpir el tratamiento, pero también a internar la paciente. Entonces, en 1000 casos, un caso por 1000, pero a ver si vale la pena para un tema más estético que otra cosa, como el melasma, poner en peligro el paciente. Bueno, hay una segunda indicación. Mi título no está bien. No es en rosácea. No se puede hablar en forma tan global. Es en telangiectasia, en el componente telangiectásico de la rosácea. En este tenemos un efecto muy, pero muy bueno. El protocolo muy simple. Incluso se hace en el domicilio del paciente con tranexámico al 10% en solución. Se lo pone en una compresa de gasa, se lo aplica sobre la cara durante 20 minutos, una vez por semana y punto. Y eso durante un mes. Y miren, después de las 5 sesiones, hay resultados realmente muy prometedores, muy alentadores y tendríamos que usarlo en esta indicación. Y realmente las telangiectasias sabemos que es algo complicado en rosácea y vale la pena probar. Igual, con el tranexámico al 3% 2 veces por día, en 2 semanas se consiguió un resultado muy interesante. Pero no había tantas telangiectasias en esta paciente, sino más bien eritema.
y entonces se explica más. Bueno, ¿cómo actúa en rosácea? En forma distinta, por supuesto. Una de las causas de la rosácea, los defectos de la barrera cutánea, que implican un aumento del pH cutáneo, un aumento de la producción de sustancia P y más adelante aumento de la proteína LL37, muy irritante para la piel, de los pardos también, y consecuencia, vasodilatación, inflamación, problemas a nivel de la barrera cutánea, todo eso es rosácea, todo eso son síntomas. Y acá el tranexámico va a actuar a este nivel y inhibir a partir del aumento de sustancia P los pasos siguientes. Y eso es la explicación del mecanismo de acción, por lo menos actualmente es la explicación en rosácea. Y este caso es muy interesante. Fue un estudio publicado en el Journal of American Academy of Dermatology en 2019 y es el único que conozca en esta indicación de eritema post-acné. Saben ustedes, después de tratar el acné, tenemos el paciente satisfecho porque no tiene más lesiones acnéicas, pero tiene muchas veces este eritema que subsiste, que permanece durante semanas, incluso meses. Y parece ser que el tranexámico sabe atenuarlo en forma bastante rápida y bastante satisfactoria también. Tenemos que ver esta indicación prometedora porque podría ser de gran ayuda a este nivel del tratamiento del acné. Bueno, como conclusión, estamos seguros de algo, es que el tranexámico parece ser una droga interesante en melasma y rosácea y seguramente también vamos a descubrir muchas indicaciones más. Se van a multiplicar los productos, los vamos a usar más y vamos a probarlos como siempre con la curiosidad científica que tenemos en otras enfermedades y seguramente conseguir buenos resultados en algunas. Bueno, acabamos de ver que cuando se usa en forma oral, los resultados no son mejores que los obtenidos con la forma tópica, pero los riesgos de efectos secundarios sí. Entonces, más vale, y parece una decisión de sabiduría, pero también lógica, de recetar ácido tranexámico tópico más que oral para que sea eficiente para el melasma y para este componente telangiectásico de la rosácea. Y para terminar rápidamente, presentar el producto. Tranexix es un ácido tranexámico al 3%, contiene fotoprotección de factor 20 de espectro amplio y acá hay que resaltar que no es suficiente, por supuesto, y la idea no es proponer un producto mixto con tranexámico y con un factor de protección. Es solamente decir que si el paciente omite por algún motivo usar la fotoprotección, por lo menos tiene una mínima con el producto. 2 aplicaciones por día, eso es un consenso en el uso tópico del tranexámico. Hay muchos estudios clínicos publicados que demuestran su eficacia después de 3 meses de tratamiento. Tiene tolerancia excelente, no hay efecto secundario, de verdad, eso lo garantizo. Y está fabricado en Francia este producto. Y bueno, acá está. Les agradezco muchísimo por su atención, por su paciencia y espero que tengan muchas preguntas ahora.
del doctor Solís que dice ¿en qué base se usa al 10%? Puede ser en crema. Sí, doctor, puede ser en crema. Hubo un estudio donde lo hicieron en crema, pero creo que la forma más simple para evitar cualquier problema es de comprar las inyecciones en una farmacia. En todo el mundo pasa igual. Las inyecciones vienen al 10% y pueden usarlo directamente en este caso, como lo hicieron en la rosácea en aplicación local y nada más que eso. Y la edad, hay otro doctor, pero no sé quién, que está haciendo la pregunta sobre la edad. Yo no veo límite. Bueno, primero, melasma en niños no hay, de lo que sepa. Segundo, rosácea en niños hay muy poco. Hubo un artículo muy interesante esta semana sobre este tema. Existe en Pediatric Dermatology, si quieren verlo. Existe, pero es algo muy, muy poco frecuente, pero en un niño puede utilizarse tranexámico sin ningún tipo de inconveniente. Tiene un perfil toxicológico tan bueno que no hay problema para nada. Y bueno, un doctor, pero discúlpenme, tengo problema para manejar eso. Eh, Sí, el yo acá doctor estoy viendo ahora, Franco Cristian, está algunas de las preguntas. preguntando si se puede usar inmediatamente post láser. Sí, doctor. Así lo hicieron y así tuvieron buenos resultados. Mm. Y acá tengo otra. Sí, es de la categoría 3 de la FDA, sí, no es teratogénico. Y a ver, otras preguntas. ¿No tienes acceso, Moisés? Sí, 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 ahora estoy Ah, viendo. bueno, Acá la doctora me Andrea, decís. sí, acá la doctora Andrea Carolina Pardo está preguntando, ah, espérenme un poquito. Al no ser teratogénico, para diluir el ácido tranexámico para el uso intradérmico, ¿lo podríamos realizar con lidocaína sin epinefrina o existe otra sustancia para llegar a diluciones al 4%? Bueno, doctora, la mayoría, lidocaína o un anestésico, no creo que sea necesario. Nunca vi publicado que sea que el paciente sienta dolor ni algo parecido. Y normalmente, comúnmente en los estudios, lo diluyen en fisiológico, muy sencillamente. Perfecto. Cristiano, otra pregunta. Doctor Francisco Lama dice, ¿y en lactancia y en embarazo lo usa desde las 12 semanas? Sí, en embarazo, sin duda. En lactancia no hay mucho respaldo en eso. Yo me cuidaría un poco, pero por otro lado, si se hacen inyecciones de tranexámico durante el parto, es que no, el peligro no está, el riesgo no está. Perfecto. Bernardita Lorca pregunta, ¿cuál ha sido el tiempo de seguimiento post-tratamiento? Bueno, ¿Recidivas en el largo plazo? Tiene una buena pregunta la doctora y porque no sé qué contestarle a nivel de las publicaciones. Nadie lo hizo, no hay nada publicado sobre eso, pero tengo mi experiencia. Y mi experiencia cuando ustedes cortan el tratamiento a los 3 meses,
En este momento, sin tratamiento, faltan 3 meses más para que reaparezcan las lesiones. Ok, doctor. Amaya Stein también pregunta, ¿hay alguna comparación con cisteamina? No escuché bien, ¿se cortó? Sí. Amaya Stein pregunta si hay alguna comparación con cisteamina. No, de lo que sepa, no encontré nada. Sería Perfecto. interesante, sí. Después, Franco pregunta, en su experiencia personal, ¿algún protocolo tranexámico tópico al 3 junto a fotoprotectores con tiamidol y una triada de Kilgman por la noche? Mejor que Sí, solo claro, pigmentar. doctor, exactamente, eso lo hago y funciona muy bien. Y voy a agregar algo. Hay que tener cuidado con un tema, la protección solar. Porque todos consideramos que cuando tenemos un protector UVA-UVB potente va a ser suficiente. Y no lo es. No lo es porque la luz visible está estimulando la melanogénesis, como el UVA, como el UVB. Bueno, más el UVB que el UVA. Pero la luz visible también estimula y si no tenemos una protección total, incluyendo luz visible y por lo menos luz azul, no andamos bien en este caso. No estamos protegiendo al paciente como tendría que estar. Sí. Franco vuelve a preguntar por Clickman. Sí, Kligerman, sí, eso excelente de usarlo, además del tratamiento de día de noche, reforzar el tratamiento con Kligerman a la noche. Hay muy buen resultado. Perfecto. Yo Acá tuve muy también, buenas experiencias y hablé recién, no me acuerdo con doctores de qué país, en una sesión de preguntas así, y ellos reportaban también muy buenos resultados. gracias, doctor. Andrea Carolina Pardo también pregunta, en caso de antecedentes de trombosis venosa profunda o en enfermedad protrombótica, ¿se puede usar ácido tranexámico tópico o intradérmico? ¿Es seguro usarlo? Sí, doctora, porque estamos hablando de dosis muy bajas en este caso y realmente no hay riesgo. Para darle una idea, si estamos utilizando la crema, poniendo 1 gramo de crema por día y no lo hacemos, porque hablamos solamente del rostro, no se puede poner 1 gramo en el rostro, es mucho. Y incluso si lo hacemos, ¿cuánto contiene el gramo de tranexámico? Contiene 30 miligramos, eso contiene. Y el tratamiento oral contiene 500. Entonces, nada que ver. Y además, nadie dice que los 30 miligramos van a pasar tampoco a nivel sistémico. Realmente hay un riesgo muy leve. Gracias, doctor. Otra pregunta de Franco dice, ¿es mejor una sesión de ácido tranexámico en mesoterapia al mes que las aplicaciones semanales con Dermaroller? Sí, en algunos estudios dicen que una sesión mensual es suficiente. Exactamente, es correcto. Perfecto. Agradece Franco y me parece que esa era la última pregunta que teníamos, doctor Dill. Bueno, de cualquier manera, no solo agradezco a todos y a todas por su atención, su presencia, pero también por las preguntas que fueron excelentes y me encantaron. Pasé un momento muy grato con todos, les agradezco muchísimo y esperamos hacer otros
eventos del mismo tipo muy pronto. Y gracias, Moisés, por tu ayuda. De nada, doctor. Agradecemos especialmente al grupo de IM Pharma y su división Laboratorios Fuchar por el auspicio y muchas gracias a todos por participar. Hasta pronto, muy buenas noches Buenas a todos los noches. Chao. participantes.